de lo que podemos estar completamente seguros es que en el tiempo que nos resta todavía de este lado de la eternidad, a todos nos toca una cuota de sufrimientos. No sabemos cómo, no sabemos en qué grado, pero créanme, hermanos, a todos nos toca sufrir. El Señor Jesucristo es descrito proféticamente en el libro de Isaías como un varón de dolores experimentado en quebrantos, un varón de dolores. No simplemente que fue quebrantado, es que el Señor fue experimentado en quebrantos. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el contexto de los sufrimientos del Señor, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La buena noticia, porque no es una buena noticia, es una buena noticia. Es que así como los sufrimientos del Señor pasaron por el filtro de su Padre amante con un propósito en mente, cada una de las aflicciones que nosotros experimentaremos a lo largo de nuestra vida en este mundo tendrán que pasar primero por ese filtro, por el filtro de nuestro Padre amante. Y en cada una de esas aflicciones habrá un propósito sabio y santo. Un propósito sabio y santo. Hace unos días, Salvador Gómez citó en su cuenta de Twitter un pensamiento de Jeremiah Burroughs, un ministro puritano del siglo XVII. Él decía: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. ¿Oyeron eso? La mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Vayan conmigo, por favor, a dos pasajes clave que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos y que nos hablan del propósito de Dios el Padre en los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar como hombre. Y yo quiero mostrarles en esta tarde, es una meditación que espero sea breve, dos puntos únicamente: los sufrimientos y la madurez de Jesús, o el sufrimiento y la madurez de Jesús, y luego veremos el sufrimiento y nuestra madurez. Eso es todo lo que queremos ver en esta noche. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice el autor de la carta a los Hebreos: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Es Jesús. De manera que el autor de los Hebreos nos está diciendo: convenía que el Padre perfeccionara a Jesús, el autor de nuestra salvación, por medio de las aflicciones. El otro texto se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí está mi texto: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció. Versículo 9: y habiendo sido hecho perfecto, y evidentemente en el contexto es por medio de lo que padeció, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mis hermanos, en ambos textos
no solo se resalta el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió mientras estuvo en este mundo, sino que sus sufrimientos jugaron un papel sumamente importante en su crecimiento y en su desarrollo como hombre. En el capítulo 2, versículo 10, dice que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Y en el capítulo 5, versículo 8, dice que fue debido a lo que padeció que Él aprendió la obediencia. Ahora, ¿significa eso que en algún punto de su vida Jesús no fue perfecto o que en algún punto de su vida Jesús no fue obediente? Por supuesto que no. Cristo siempre fue perfecto. Y Cristo siempre fue obediente. De hecho, la misma carta a los hebreos nos dice eso. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús fue sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y más adelante, en el capítulo 7, en el versículo 26, escuchen cómo se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo fue impecable, es decir, Él nunca pecó, nunca ni por un segundo Él desobedeció a su Padre desde la cuna hasta la tumba. Sin embargo, fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación, y vamos a ver ahora en qué sentido, y para alcanzar plena madurez como hombre. Jesús fue perfeccionado, Jesús alcanzó la plena madurez a través de las aflicciones. Eso es lo que dice en el capítulo 2, versículo 10. Y la palabra perfeccionar que aparece en ese texto conlleva la idea de alcanzar la meta más alta. Esa es la idea de perfeccionar. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, mis hermanos, Él tenía que identificarse plenamente con nuestra condición humana. Es a eso que se refiere en el capítulo 4, versículo 15 que leímos hace un momento. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Él fue tentado. Alguien dirá: pastor, pero espérese. Es que yo soy tentado de una manera diferente a la de Jesús, porque Él no tenía naturaleza pecaminosa, yo sí. Mis hermanos, ¿la tentación que Jesucristo sufrió en el desierto fue real o no lo fue? ¿Ustedes creen que cuando Jesús tenía 40 días de ayuno y el diablo le dijo: tú tienes el poder, di que esas piedras se conviertan en pan? ¿Ustedes creen que Jesús en ese momento no comenzó a salivar pensando en el pan recién horneado en la casa de María? Alguien decía que probablemente todas las piedras que había en el monte en ese momento a Jesús le parecían una hogaza de pan. No, mis hermanos, esa tentación fue real. No fue como la tuya y la mía, pero fue una tentación real. ¿Ustedes creen que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y todas las fuerzas del infierno descendieron contra Él para que no llegara a la cruz? ¿Ustedes creen que Jesús no sufrió la agonía de la tentación allí? De evadir el sufrimiento. Pero Jesús fue perfeccionado a través de esas aflicciones. Dice un comentarista: el perfecto Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios, el sendero de la perfección por el que su pueblo debe atravesar.
tenía que ser atravesado primero por el precursor. Solo así pudo ser su representante adecuado y su sumo sacerdote en la presencia de Dios. El sendero de la perfección, es decir, el camino que lleva hacia la madurez y que tiene muchísimos obstáculos, muchísimos problemas, muchísimos dolores. Por eso es la palabra crisis. ¿Saben qué significa la palabra crisis? Viene del latín, significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. Para atravesar ese camino, Él tenía que atravesarlo primero como nuestro precursor y así poder ser autor de nuestra salvación. Hay un poema, y lamentablemente cuando uno traduce un poema del inglés al español pierde mucho, pero hay un poema que es uno de mis favoritos, que fue escrito por un pastor escocés en medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Ese poema se titula Jesús, el Jesús de las cicatrices. Escuchen esta traducción más o menos libre del poema. Señor, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Tus ojos en medio de las tinieblas de esta hora tan horrible son nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. En todo el universo no tenemos ningún lugar donde escondernos. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra esas manos, solo muestra ese aspecto de ti. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Y escuchen esto. Esta es la estrofa que más me gusta de este poema. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgan, tú tropezaste hacia un trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Hasta ahora ninguna religión se ha inventado un Dios que sufre. En ninguna religión hay un Dios con cicatrices, excepto en el cristianismo. Alguien hace la siguiente paráfrasis de Hebreos 5:8, porque el Señor no solamente fue equipado por el sufrimiento, por decirlo así, para venir a ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, sino también que sus sufrimientos fueron el campo de prueba en el cual su obediencia adquirió plena madurez. Por eso dice que Él aprendió la obediencia. No fue que Cristo pasó de la desobediencia a la obediencia. No, porque Él nunca fue desobediente. Por eso alguien parafraseó Hebreos 5:8 diciendo: y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Esa fue la parte que Jesús no conocía cuando estaba en el cielo. Porque Dios no sabe lo que es sufrir de esa manera. Dios lo sabe intelectualmente porque Él lo sabe todo. Pero Dios no había experimentado clavos en sus manos porque Él no tiene un cuerpo como el tuyo y como el mío, excepto cuando Jesús se hizo hombre. Así que sí, Jesús aprendió una clase de obediencia experimental que Él no había conocido antes. Y por eso se identifica contigo y conmigo cuando la obediencia nos duele. Ahora, mis hermanos, si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿cuánto más nosotros que estamos llenos de pecados y de imperfecciones? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Yo le dije que era breve, una meditación. Ya vimos el sufrimiento y la madurez de Jesús. Jesús maduró a través del sufrimiento.
Veamos ahora en segundo lugar el sufrimiento y nuestra madurez. Es imposible avanzar hacia la meta para la cual fuimos escogidos y salvados sin pasar primero por la escuela del sufrimiento. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es porque somos masoquistas? ¿Nos gusta sufrir? No. No, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este fue uno de los textos que Nico citó varias veces este fin de semana, y él decía la palabra derramarse allí significa como una cascada, descender como una cascada, el amor de Dios. Dios ha derramado como una cascada sobreabundante su amor en nuestros corazones, de tal manera que tú y yo sabemos por la cruz de Cristo que nosotros somos los amados de Dios. Y precisamente por eso podemos ver el sufrimiento de otra forma. Porque nosotros sabemos que ese Padre amante no va a permitir de ninguna manera que llegue a nosotros ningún tipo de sufrimiento si no es para nuestro bien y para su gloria. Él no lo va a permitir. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y es interesante este texto porque la idea que Santiago nos da es cuando nos encontremos de repente rodeados de diversas pruebas. A nosotros nos gustaría que las pruebas llegaran un poquito más espaciadas y por turno, ¿verdad? Primero una, 5 años después otra. Pero no es verdad que muchas veces, por lo menos puedo dar testimonio que ha sido mi caso, no es verdad que muchas veces nosotros decimos yo no aguanto una más y llegan 15 más. ¿O eso no te ha pasado? Bueno, eso es lo que Santiago está diciendo. Tened por sumo gozo cuando de repente ustedes se encuentren cercados de diversas pruebas. Y otra vez, ¿y cómo tú quieres que yo tenga por sumo gozo eso? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ven la misma idea de Romanos? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, maduros y completos sin que os falte nada. Sin que os falte nada. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 que nosotros no desfallecemos cuando estamos en medio de la aflicción. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mi hermano, yo creo que ese texto nos permite pensar que probablemente el eterno peso de gloria será comparable con los sufrimientos que nosotros hemos tenido que pasar aquí. Probablemente. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay 3 figuras que la Biblia usa para ilustrar esta realidad. La realidad de que nosotros no podemos crecer sin sufrimiento. El padre que disciplina, ¿recuerdan en Hebreos capítulo 12? ¿Qué padre hay que no disciplina a su hijo que ama?
Bueno, hermanos, pues nuestro Padre Celestial nos disciplina y no antojadizamente. A veces nosotros como padres, nuestros hijos merecen una disciplina, pero nos da una pena. Y no lo hacemos con toda la constancia, con toda la consistencia que debemos. Bueno, Dios es consistente con su disciplina, porque Él nos va a disciplinar hasta que disfrutemos de su santidad. Así que Dios no es un viejito de barba blanca que está en el cielo malcriando a sus hijos. No, Dios no malcría a nadie. Él nos disciplina porque nos ama. La otra figura que aparece en la Biblia es la del orfebre que refina la plata. Dice en Isaías capítulo 48 versículo 10: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Nosotros creemos en la doctrina de la elección. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermano, déjame decirte algo. Esa elección divina trae en el paquete un horno de aflicción. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde Dios quema la escoria que hay todavía en nosotros. Recuerden, la meta de Dios es hacernos igualitos a Jesús. Y tanto en ti como en mí hay muchas cosas que no se parecen a Jesús. ¿Qué hace Dios? Meternos en el horno para quemar todas esas cosas. Hay un texto en Jeremías que es impresionante en ese sentido. Hace muchos años un pastor vino a nuestra iglesia y predicó de ese texto y me impactó tanto que todavía yo creo, de hecho, cuando lo cite ahora, yo estoy seguro que los hermanos que estaban allí esa noche en la México con Tiradentes se van a acordar de eso. Jeremías 48:11. Reposado ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquilo sobre su sedimento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. ¿De qué está hablando el profeta aquí? Bueno, en aquellos días se hacía el vino, se ponía en una vasija y se dejaba reposar. El sedimento bajaba y entonces había que tomar delicadamente la vasija de vino y vaciarla en otra vasija, dejando el sedimento atrás. Y luego volvía de nuevo a hacer el mismo proceso porque todavía quedaba sedimento que dañaba el vino. Así que si alguien no era trasvasado, si alguien no era pasado de vasija en vasija en vasija, su aroma no será bueno, ni su sabor tampoco. Entonces dime, ¿qué tú quieres ser? ¿Un moscatel o un vino de calidad? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Uno se siente muy tranquilo en su zona de seguridad, ¿verdad? Y de repente Dios hace así, ¡wow! Y tú dices, ¿qué fue? Me quitaron el piso de abajo. Sí, es que Dios te está cambiando de vasija. Y si no lo hiciera, tú serías toda la vida un moscatel caballo blanco. No un cabernet. No. Bueno, yo no sé de vino, así que no voy a ponerme a inventar, pero un vino de esos que son caros. La otra figura es la del hortelano que poda la vid. Y todos conocemos lo que dice en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el padre lo cortará. Pero el que lleva fruto, el padre lo podará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. En todas las casas que nosotros hemos vivido, en San Juan de la Maguana, cuando vivíamos en San Juan y aquí en la capital, mi papá siempre sembraba una mata de vid. Siempre. Yo recuerdo eso desde mi niñez hasta que me casé. Y yo todavía recuerdo cuando mi papá tomaba la podadora y comenzaba a podar la vid. Aquello parecía que la mata la había matado. Pero no, era para hacerla más fuerte, para que dé mejores frutos. Bueno, mis hermanos, eso es lo que el Padre hace. Tú estás dando fruto y viene la podadora. Y tú dices, pero yo estaba dando fruto. Sí, es que Él quiere que tú des más fruto. A veces uno piensa, si yo no tuviera esta aflicción y tuviera mi vida más tranquila, yo podría servir mejor al Señor.
No pienses eso. Si el Padre no te poda, tú no servirías para dar fruto. Dice un comentarista, la productividad de las ramas no solo depende de que permanezcan en la vid, sino de que sean podadas por el viñador. La poda es un procedimiento drástico que con frecuencia parece cruel, porque recorta mucho la planta hasta que queda prácticamente desnuda, pero cuando llegan otra vez la primavera y el verano hay mucho fruto, por causa de la poda. Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir que el sufrimiento en sí mismo produzca crecimiento en el cristiano. No, muchas veces el cristiano se aplasta en medio del sufrimiento. No es el sufrimiento lo que produce el crecimiento, es la manera como tú reaccionas al sufrimiento. Es la forma como tú reaccionas al sufrimiento. Alguien dijo una vez, no es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, pero no se crece sin sufrimiento. Si queremos crecer, inevitablemente tendremos que pasar por la escuela del sufrimiento. Sin ella no podemos alcanzar ese eterno peso de gloria del que habla Pablo en 2 Corintios 4. Margaret Clarkson fue una autora de himnos que también escribió un libro titulado Destinados para la Gloria. Esta mujer tuvo una vida muy sufrida, lo que la llevó a experimentar mucha ira y desesperación en un momento de su vida, hasta que ella llegó a entender la doctrina de la soberanía de Dios y a saber, y ahora la cito a ella, que Dios manifiesta su soberanía sobre el mal valiéndose del sufrimiento que es inherente al mal para contribuir al cumplimiento de su propósito eterno. Dios se vale del sufrimiento que es inherente al mal para cumplir sus propósitos. Por eso ella decía que el único verdadero alquimista es Dios. ¿Saben lo que es un alquimista? En la Edad Media había personas que estaban siempre buscando a alguien que pudiera convertir cualquier cosa en oro. Bueno, Dios es el verdadero alquimista. En uno de sus himnos ella explica lo que ella quiere decir. Padre mío, tú eres soberano, Señor del dolor humano, que transmutas las penas terrenales en oro de celestial ganancia. Eso es lo que hace Dios. Él es el verdadero alquimista. Anulando todo el mal como nadie sino el vencedor puede, tu amor persigue su propósito, el eterno bien de nuestras almas. Tu amor persigue su propósito. Y ese propósito es el eterno bien de nuestras almas. El problema es, mis hermanos amados, que nosotros quisiéramos que Dios dejara su trabajo por la mitad, ¿verdad? Ay, no me quieras tanto. No me quieras tanto, déjame así. Es como, imagínense un pintor que está pintando un canvas que tiene vida y él, como dice Lewis, él quiere pintar su obra maestra y constantemente el pintor está pintando y volviendo a raspar el cuadro para volver a pintar y tú dices, ay, yo prefiero ser un garabato. Pero resulta que Dios quiere hacer una obra maestra y Él no va a cesar en su empeño porque te ama demasiado. Él te ama demasiado. Dice Lewis, podemos desear, por cierto, que fuésemos de tan poco valor para Dios que nos dejara solos para seguir nuestros impulsos naturales, que Él dejara de tratar de prepararnos para hacer algo tan distinto de lo que naturalmente somos. Pero en tal caso estaríamos pidiendo no más amor, sino menos. ¿Oíste eso? Cuando tú le dices a Dios, para, tú no le estás pidiendo que te ame más, estás pidiendo que te ame menos. Pedir que el amor de Dios se conforme con nosotros tal cual somos es pedirle a Dios que deje de ser Dios. Como decíamos al principio, mis hermanos, todos nosotros tendremos que enfrentar diversas aflicciones, de diversas maneras, de diversas naturalezas, de diversa intensidad. Y mi propósito en esta noche no es que comiences a sufrir esa realidad por adelantado, porque hay gente que
que dice, ay, mi madre, ya lo que yo he pasado es demasiado y me queda más. No te afanes por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. No te afanes. Mi propósito esta noche no es asustarte. Mi propósito en esta noche no es que tú ahora no duermas pensando en los sufrimientos que vienen. No deja que lleguen. No deja que lleguen. Enfréntalo de ahora. Mi propósito es equiparlos, mis hermanos, para que cuando llegue el sufrimiento podamos ver la mano sabia y amante de Dios detrás de ellos. Ese es mi propósito. El dolor duele. El dolor duele. Dios no pretende que sea de otro modo. Pero no es lo mismo sufrir con el sentido de frustración que produce el sentirse abandonado por Dios en medio del sufrimiento, que no parece tener ningún propósito, que saber que Dios está haciendo en nosotros una obra de incalculable valor por medio del sufrimiento. Y esa obra es hacernos iguales a Jesús. Oh, pidamos a Dios que aumente de tal manera nuestro deseo de ser como Jesús, que estemos dispuestos a pagar el precio. Que estemos dispuestos incluso a tener que pasar por la escuela del sufrimiento. Porque óyeme, vas a pasar por la escuela como quiera, pero la forma como tú reacciones al sufrimiento es lo que va a hacer la diferencia entre una vida amargada y una vida gozosa en Cristo a pesar del sufrimiento. Bien, ahora sí les pido que abran sus Biblias en Hechos 26. Hechos, capítulo 26. Este domingo estaremos predicando 25 y 26. Pero solo quiero que leamos a partir del capítulo 26, versículo 9, hasta el versículo 18. Dice el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecidos en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Alguna vez tú has pensado en todos los elementos que entran en acción para que un avión aterrice bien en su destino? Muchos de nosotros tomamos vuelos y probablemente no pensamos en eso, pero para que un avión pueda aterrizar bien, hay muchos elementos en juego. Por un lado, obviamente, está la pericia del piloto, el motor, el tren de aterrizaje,
las luces de la pista, los instrumentos de cabina, la torre de control, incluso la cantidad necesaria de combustible. Todo eso. Pero hay un elemento en el que casi nunca pensamos: el controlador aéreo. ¿Alguna vez tú has visto una pantalla de los aviones que están en el aire al mismo tiempo? El controlador aéreo es el director de orquesta del aire, porque una de sus funciones principales, y no es la única, pero una de sus funciones principales es guiar a los aviones en el aire, miles de aviones al mismo tiempo, para que no choquen entre sí. Es un trabajo vital porque el tráfico aéreo es extraordinariamente complejo. Son miles de aviones. De hecho, recientemente en el año 2024 creo que se rompió el récord. Eran como 14,000 aviones al mismo tiempo. Es algo increíble. Bueno, en un nivel infinitamente superior, la providencia de Dios es muy similar a los controladores aéreos. No la vemos, no la oímos, pero está controlando a la perfección miles de millones de eventos, interactuando entre sí y llevando a cumplimiento sus propósitos buenos, soberanos, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. La providencia de Dios. La palabra providencia lo que significa es ver de antemano para resolver las cosas. En el caso de Dios, es la supervisión de Dios sobre toda su creación para que las cosas sucedan de cierta manera. Esta providencia se hace muy evidente en el pasaje que nosotros vamos a considerar en esta mañana. Capítulo 25, capítulo 26 del libro de los Hechos. El capítulo 25 del libro de los Hechos es como el Esther del Nuevo Testamento. ¿Qué característica particular tiene el libro de Esther? Que no menciona el nombre de Dios. Bueno, en el capítulo 25 del libro de los Hechos no se menciona el nombre de Dios. Está ausente. Sin embargo, lo que vemos en este capítulo es que Él está moviendo los hilos de su providencia en la vida y ministerio del apóstol Pablo. En todo este relato encontramos estrategias políticas, la burocracia romana, las tramas de los judíos, audiencias en los tribunales, son muchas cosas. Pero detrás de ese escenario está el Dios que parece ausente, pero está cumpliendo lo que Jesús le dijo a Pablo en Hechos capítulo 23 versículo 11. Ese es el motivo, el centro de lo que está guiando estos capítulos. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y a través de todos esos eventos, déjenme ponerlo de esta forma, a través de todos esos eventos, Jesús estaba preparando una pista de aterrizaje para que el evangelio llegara a los poderosos en Roma y luego al corazón mismo del imperio. El controlador aéreo. Podemos dividir este relato en 4 grandes escenas. En la primera vemos que Dios frustra el mal y encarrila el evangelio hacia el destino trazado por Él. Dios frustra el mal y está encarrilando el evangelio hacia el destino trazado por Él. Vean el versículo 27 del capítulo anterior, es importante para ver el contexto. Hechos 24, 27 y 25, 1. Pero transcurrido 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor, la palabra favor aparece 3 veces en este pasaje, para hacerle un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea.
Festo había sido enviado por Roma a sustituir a Félix, que dejó un desastre en la región de Judea, que incluye la ciudad de Cesarea. Y tan pronto llega a Judea, Festo decide subir a Jerusalén para tratar de estar en buenos términos con los judíos. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo pidiéndole contra Pablo el favor, otra vez la palabra, el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén. Supuestamente, vamos a juzgar el caso aquí, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Mis hermanos, han pasado 2 años. Pablo está preso en Cesarea, en arresto domiciliario. Pero el odio de estos judíos no se ha calmado ni un poquito. Este es por lo menos, el 8º intento de asesinar a Pablo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos hasta aquí. El 8º intento de asesinato contra Pablo. Ahora, Festo, que tenía una mentalidad muy diferente a la de Félix, era un hombre más apegado a la ley romana, quería favorecer a los judíos, pero sabía que no podía acceder a su petición por un asunto de jurisdicción. Pablo estaba en custodia en la ciudad de Cesarea. Así que lo que hace Festo es decir a los judíos: no puedo traer a Pablo a Jerusalén, pero si ustedes quieren, desciendan conmigo a Cesarea y acusen a Pablo delante de mí. Versículo 7. Cuando éste llegó a Cesarea, y los judíos también, los judíos que habían descendido de Jerusalén presentando contra él, cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él, contra Pablo, muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito. Noten que en el versículo 7 no dice de qué estaban acusando los judíos a Pablo. Pero en la defensa de Pablo tenemos una idea: yo no he cometido ningún delito ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Ahora han entrado en juego al emperador. O sea, ellos quieren presentar a Pablo como un revolucionario, como una persona que está creando problemas contra el emperador. Sin embargo, dice el texto, ellos no podían probar las acusaciones. Versículo 9. Pero Festo, queriendo hacer un favor, otra vez, a los judíos, es como si Lucas nos estuviera diciendo: ¿se dan cuenta que no había manera de que Pablo tuviera un juicio justo en Cesarea? Mientras los judíos estuvieran cerca, Pablo no iba a tener un juicio justo, porque los gobernadores querían estar en buena con los judíos. Así que dice: pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Fíjense, Festo sabe que los judíos no pueden probar los cargos que tienen contra Pablo, pero al mismo tiempo quiere congraciarse con ellos. ¿Qué debieron haber hecho los gobernadores romanos? Soltar a Pablo, pero lo mantienen preso. ¿Quieres ir a Jerusalén? Dice Pablo: de ninguna manera. Y Pablo apela al César. Vean el versículo 11. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Ahora yo necesito explicarles un poco de historia aquí. En un caso como este, cuando un ciudadano romano estaba siendo acusado de un delito que podía llevarlo a la muerte, el ciudadano romano tenía la potestad de apelar para que su causa fuera juzgada por el mismo emperador.
Ahora, cuando yo leía este pasaje, no podía dejar de maravillarme de nuevo en la providencia de Dios. Mis hermanos, ¿cómo fue que Pablo llegó a ser ciudadano romano? Bueno, en Hechos capítulo 22 dice que él era ciudadano de nacimiento. Versículo 28, 22-28. Eso quiere decir que antes de que Pablo naciera, Dios en su providencia se las ingenió para que el papá de Pablo viniera a ser ciudadano romano. Y déjeme decirle que eso era un privilegio muy raro, muy extraño, que un judío obtuviera la ciudadanía. No sabemos qué fue lo que hizo la familia de Pablo para que le dieran ese privilegio, pero fíjense cómo Dios se anticipó antes de que Pablo naciera para que le dieran la ciudadanía al papá, de manera que Pablo tuviera la ciudadanía de nacimiento. Y sin Pablo saberlo, todo eso iba a repercutir más adelante para proteger a Pablo y para abrirle puertas para que predicara el evangelio. Yo no sé cuántas veces tú has pensado en esto, pero Dios, antes de que tú nacieras, mucho antes de que tú nacieras, fue arreglando el escenario para muchas cosas que están pasando en tu vida ahora, y tú ni creyente eras. Esa es la providencia de Dios. Una vez que apela al César, Festo debe remitir el caso a Roma, y aquí hay un detalle importantísimo. Debe remitir al preso, en este caso a Pablo, con una carta, con un escrito detallando los cargos específicos. El problema es que Festo no entiende bien cuáles son los cargos. O sea, él sabe que a Pablo lo quieren matar, pero él no entiende bien el asunto. Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato. Primero recuerden, Dios frustra el mal y va encarrilando el evangelio hacia donde Él quiere. Pero en segundo lugar, vemos en este pasaje que Dios usa la ignorancia y el cálculo político de un procurador romano para llevar el evangelio a los reyes. Lo vamos a ver ahora. Dios usa primero la ignorancia, Festo no entiende, pero también el cálculo político. Él quiere congraciarse con los judíos, no lo olviden. Y detrás de todo eso, Dios en su providencia está moviendo los hilos para que Pablo pueda predicarle el evangelio a reyes, porque eso fue profetizado en Hechos capítulo 9 versículo 15. Cuando Pablo se convirtió y Dios se le aparece a Ananías, ¿recuerdan? Ve que Pablo está orando y Ananías dice: Pablo, el perseguidor, dice: no te preocupes, él cambió, fue transformado, y yo lo voy a usar para llevar el evangelio delante de reyes y delante de los gentiles. De nuevo la providencia divina en acción. Capítulo 25 versículo 13. Pasados varios días, fíjense, la situación está tensa. Pablo sigue preso, Festo no sabe qué escribir, se quiere congraciar con los judíos, pero no tiene pruebas contra Pablo. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea, y resulta que fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre preso que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. ¿Se dan cuenta, hermanos, aquí de nuevo la providencia de Dios? Pablo está en arresto domiciliario, y como dirían algunos, por casualidad de la vida, resulta que Agripa y Berenice deciden ir a Cesarea, y obviamente deciden ir a saludar a Festo. Y por casualidad de la vida, Festo le dice a Agripa en una conversación casual: óyeme, yo tengo un lío aquí con un preso complicado. Los judíos lo quieren matar, pero yo no entiendo todavía de qué que lo están acusando. Agripa y Berenice eran hermanos.
hijos de Agripa I. Herodes Agripa I es el Herodes que murió comido de gusanos en Hechos capítulo 12. Eran sobrinos de Herodías, la que pidió en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, junto con Salomé, que a su vez se casó con su tío Antipas, que también era tío de estos dos, y al mismo tiempo eran bisnietos de Herodes el Grande, el mismo Herodes que mandó a matar los niños cuando Jesús nació. O sea, era una familia ejemplar. Y estos dos, Herodes Agripa y Berenice, que eran hermanos, no eran de lo más buena gente que digamos. De hecho, había muchos rumores en Roma de que la relación entre ellos era rara, entre estos dos hermanos. Así que, al igual que muchos en su familia, ambos tenían una moral muy cuestionable. Ahora, es importante aclarar que Herodes y Berenice descendían de una familia judía, mitad judía, lo que implicaba que estaban muy familiarizados con el judaísmo. Dado que Festo no entiende bien de qué se acusa a Pablo, la visita de Agripa y de Berenice fue muy providencial para que Festo los involucrara en el caso de Pablo y se expusieran al evangelio. Ustedes están dando cuenta todos los hilos que Dios ha movido para que se cumpla Hechos 9:15. Él va a predicar el evangelio delante de reyes. Todo eso está envuelto aquí. Festo le relata todo lo que había sucedido hasta ese momento cuando él llegó a Cesarea y el problema que implicaba para él este caso. Versículo 18 del capítulo 25. Me salté una parte. Versículo 18. Dice: y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. O sea, Dios también obró en el corazón de Agripa para que le molestara un gusanito y dijera: oye, ¿sabe qué? A mí me gustaría oír a Pablo, oír a ese hombre. Ahora, me llama muchísimo la atención cómo Lucas va relatando la historia, porque lo único que Festo había sacado en claro era que los cargos contra Pablo giraban en torno a ciertas cuestiones religiosas y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Noten, mis hermanos y amigos que están de visita hoy aquí, noten cómo Festo ha reducido a cuestión religiosa el evento más trascendental de toda la historia de la humanidad: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, como si esto fuera un asunto de opinión personal. Fíjense, el problema es que Pablo opina que Jesús está vivo y los judíos opinan que no es así. Es un asunto de opinión. No, mi amigo, óyeme, la resurrección de Jesús no es un asunto de opiniones. Es un hecho histórico que cambió por completo la historia del mundo. Por completo. Si Jesús resucitó
Eso quiere decir que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros se hizo hombre para vivir la vida de perfecta obediencia que ni tú ni yo podemos vivir, y luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecemos morir. Si Jesús resucitó, mi amigo, tú no tienes otra opción que doblar tus rodillas delante de Él y reconocerle como Señor y Salvador. Pero Festo no está interesado en averiguar la veracidad de este evento histórico, sino en escribirle un reporte al César. Ese era todo su problema, un problema burocrático. De paso, el César no era nada más y nada menos que Nerón en ese momento, que aunque todavía estaba bajo la influencia de Séneca, el filósofo, y todavía Séneca podía controlarlo un poco, ya Nerón había comenzado a dar muestras de locura. De hecho, mandó a matar a su mamá, Agripina. Era un tipo de cuidado. Estos Herodes eran una maravilla. Agripa se interesa en el caso de Pablo, y Pablo comparece ante él, versículo 23. Así que el día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y dice Lucas, entraron con gran pompa. Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad?, a Agripa y a Berenice con su manto escarlata, con esa cinta de oro que se ponían en la cabeza, con el sello, el anillo de sello. Y obviamente Festo no se podía quedar atrás, tenía que estar más o menos a la altura. Aquello fue un espectáculo de alta costura de aquella época. En el año 2017, cuando fuimos a Jerusalén, a Israel, tuvimos la oportunidad de ir al mismo lugar donde juzgaron a Pablo, y fue interesante. Estábamos en Cesarea Marítima. Es un salón más o menos como de 230 metros cuadrados. Caben entre 120 o 200 personas, depende si están sentados o si están de pie, y podemos calcular que entre los soldados de alto rango, los oficiales de alto rango, los tribunos militares, las personalidades distinguidas de la ciudad, aquí habían 100 y pico de personas. Y de repente, si estuviéramos viendo una película, la luz no se enfoca en toda la pompa de los reyes, gobernadores, militares. Se enfoca en un preso que llega probablemente con una ropa raída y en cadenas, pero resulta que ese preso es el protagonista de la historia. O para decirlo con más precisión, resulta que Jesucristo es el protagonista de la historia y Pablo es su siervo. Así que, ¿se dan cuenta cómo Dios se las ingenió para que toda esa gente tuviera que escuchar a Pablo? Escuchar el evangelio de su boca. Versículo 24. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición, declarando a gritos que no debe vivir más. ¿Se dan cuenta del odio? Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo enviar a un preso y no informar también de los cargos en su contra. Eso nos lleva ahora a la tercera escena de nuestro relato. Dios convierte una sala de audiencia en un púlpito.
Mis hermanos, nosotros siempre debemos estar listos y preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, el apóstol Pablo tenía a Jesús en el centro de su mente y en su corazón, y él no podía perder la oportunidad. Fíjense que Pablo no defendió su causa para que lo sacaran libre. Pablo aprovechó el momento para predicar el nombre de Jesucristo. Hechos 26:1. Y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo las manos, comenzó su defensa. Y ahora, a partir de ahora, Pablo primero reconoce que el rey está bien informado de las costumbres y controversias de los judíos, y le dice: oh rey Agripa, yo me siento afortunado de poder traer mi causa delante de ti. Luego menciona que los judíos conocían muy bien quién era él antes de su conversión. Y voy a explicarles en un momento, porque mis hermanos, déjenme decir una cosa: esta defensa fue brillante. Les voy a explicar en un momento por qué esto era importante, pero noten lo que dice el versículo 4 del capítulo 26. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. O sea, lo primero que hace Pablo es decir: ellos saben muy bien quién era yo antes de convertirme a Cristo y cómo yo fui criado. Ellos me conocen. De hecho, Pablo era famoso en su tiempo porque era alumno de Gamaliel. O sea, es como decir en el día de hoy: ese tipo estudió en Harvard, o en Oxford, en Cambridge. O sea, ya la gente sabe. Pablo era famoso, era conocido. Y ahora Pablo va a conectar su historia con la resurrección de Jesús, porque ese es el punto aquí. Versículo 6. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Lo que Pablo está diciendo aquí es que todas las promesas de Dios en el antiguo pacto están atadas a la resurrección de Jesús. Dios le prometió a Abraham bendecir a todas las naciones por medio de un descendiente suyo. Dios le prometió a David un reino eterno. Por medio de los profetas prometió un nuevo pacto en el que proveería perdón de los pecados y al Espíritu Santo morando en medio de su pueblo. La resurrección de Jesús es el sí y el amén de Dios a todas esas promesas, como dice Pablo en 2 Corintios 1:20. La cruz canceló nuestra deuda y la tumba vacía es el sello de aceptación que confirma el pago que fue aceptado por Dios. Miren, si Jesús se hubiera quedado en la tumba, ninguna de esas promesas habrían tenido cumplimiento. Pero Él resucitó, lo que significa que el reino ya fue inaugurado, que el perdón de los pecados está disponible para todos los que creen en Él y que la nueva creación ya está penetrando en este mundo a través de pecadores transformados, como sucedió con Pablo. Y ahí es que se conecta lo que Pablo ha dicho anteriormente: los judíos saben muy bien quién era yo. Que expliquen ahora mi transformación. O sea, Pablo está diciendo: estos judíos conocen bien cómo era mi vida antes de mi conversión. Ellos saben que yo era fariseo, la secta más estricta de mi religión, que tenía tanto celo religioso que llegué a ser un perseguidor implacable. Yo creía de todo corazón que era mi deber detener el cristianismo como diera lugar.
Versículo 10. Y esto es precisamente lo que dice en Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan a Pablo? No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y la implicación aquí es que no lo logró muchas veces. Hermanos, Pablo tomaba a los cristianos que encontraba en las sinagogas, los mandaba a azotar hasta que maldijeran el nombre de Jesús. Eso era Pablo. Y él está diciendo: estos judíos me conocen, ellos saben quién era yo. ¿Cómo explicar el cambio tan profundo experimentado por Pablo? Hay una sola explicación. El Cristo resucitado se encontró con él camino a Damasco. Esa es la explicación. Versículo 12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Noten que esto no fue una visión privada. Eso lo vieron también todos los que andaban con Pablo. Esto fue público. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo sabe muy bien que quien está hablando con él es Dios mismo. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, sabía que esa luz más brillante que el sol no podía ser otra cosa que la gloria de Dios. Él sabía que la voz que le hablaba tenía que ser la voz de Dios mismo. De ahí su pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora, noten algo interesante aquí, mis hermanos. Pablo no pregunta primero: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Se dieron cuenta? Pablo no pregunta primero: ¿qué tú quieres de mí? La primera pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Saben por qué? Porque el cristianismo no comienza con una lista de deberes, de cosas que tú debes hacer. El cristianismo comienza con una persona. Una persona. Lo importante aquí es: ¿quién eres tú? No comienza, oye mi amigo, el cristianismo no comienza con lo que tú tienes que hacer. El cristianismo comienza con lo que Él ya hizo para salvar a pecadores como tú y como yo. Y la respuesta de Jesús tiene que haber partido a Pablo en dos. Pablo, ¿saben quién soy yo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se dan cuenta? Pablo en un instante acaba de enterarse de tres cosas. En primer lugar, que Jesús estaba vivo. En segundo lugar, que Él es el Rey de Gloria. Y en tercer lugar, que los cristianos estamos tan íntimamente unidos a Jesús que perseguirnos a nosotros es perseguirlo a Él. En un instante Pablo acaba de darse cuenta que ha estado peleando contra Jehová de los ejércitos. Mi amigo, oye muy bien, el cambio de Pablo no se debió a un trastorno psicológico provocado por la culpa. No, óyeme, antes de su encuentro con Jesús, Pablo no tenía remordimiento alguno. Él creía que era su deber. Él creía que él estaba trabajando para Dios, persiguiendo a los cristianos. No, mi amigo, óyeme.
La única explicación para el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento es muy sencilla. Ese asesino perseguidor se encontró con Jesucristo mismo camino a Damasco y él cambió su corazón. Y ahora Cristo le va a dar a Pablo una nueva agenda. Él tenía su agenda de los principales sacerdotes, perseguir a los cristianos. Ahora Jesús le dice: Pablo, dame tu agenda. Ahora toma esta es tu nueva agenda. Para esto vas a vivir hasta que te mueras. ¿Qué vas a hacer? Versículo 16. Pero levántate y ponte en pie. No tengo el tiempo para mostrar eso, pero esas son las mismas palabras que le dijo Dios a Ezequiel en Ezequiel capítulo 2 y Ezequiel capítulo 3. Es como si Pablo estuviera siendo comparado aquí con los profetas del Antiguo Testamento. Ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Desde que Pablo se convirtió, Cristo le dijo: óyeme bien, te van a perseguir, yo te voy a cuidar hasta que tú cumplas la tarea que yo te encomendé. Versículo 18. Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La implicación de estos versículos es muy clara. El hombre no regenerado está ciego, está viviendo en oscuridad, bajo el dominio de Satanás, sumido en la culpa y la condenación y fuera de la herencia de los que Dios ha santificado o apartado para sí. Pero ahora Jesús está comisionando a Pablo para que abra los ojos de los ciegos, de modo que se vuelvan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al de Dios, y para que reciban por la fe en su nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. De paso, noten que la nueva vida en Cristo implica estar en la nueva comunidad de Cristo. ¿Se dieron cuenta? Convertirse es ser parte del pueblo de Dios. En otras palabras, escuchen esto con atención. Lo que Cristo le está diciendo es: Pablo, yo te voy a usar a ti para hacer una obra sobrenatural, porque tú vas a abrir los ojos de los ciegos, y cuando ellos abran sus ojos va a pasar todo lo que está aquí. Y alguien puede preguntarse: ¿cómo que Pablo va a abrir los ojos de los ciegos? ¿Quién tiene poder para hacer eso? Nadie. Pablo no tenía ningún poder para abrirle los ojos a nadie. ¿Cómo podemos explicar esto? Wow, hermanos, esto es glorioso, porque la explicación la da el mismo Pablo en 2 Corintios, capítulo 4. Noten la similitud entre Hechos 26 y 2 Corintios 4. Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dieron cuenta los mismos elementos? El pecador está ciego, vive en oscuridad, bajo el dominio de Satanás, pero Dios hace una obra sobrenatural para revertir esa condición, usando instrumentos humanos. Y Pablo dice en ese mismo pasaje: a pesar de que el pecador está ciego, Jesús me envió a predicar. ¿Y para qué Jesús te envió a predicar la palabra? ¿Para qué te mandó a predicar el evangelio? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, por favor, escuchen esto, porque esto es glorioso. El creador del universo usa una boca humana para proclamar la gloria, la belleza, la hermosura de Jesucristo en el evangelio. Y usando una boca humana, Él hace que la gloria de ese Cristo brille en tu corazón.
Así fue que tú te convertiste. Vamos en un momento a participar de la cena del Señor. Este es un buen momento para decir: wow, Señor, gracias por haberme abierto los ojos. Yo estaba ciego. Óyeme bien, mi amigo, eso es la conversión. La conversión no es simplemente meterse en un club religioso llamado la iglesia. Dígame cuál es la lista de cosas que yo tengo que dejar de hacer, o las cosas que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son los reglamentos de este club religioso? No, esto no es un club. Convertirse a Cristo es algo 1000 veces más profundo. Es ver la gloria de Jesucristo en el Evangelio, y al verla, el pecador comienza a aborrecer las tinieblas y amar la luz. Aleluya. Eso es convertirse. Gloria a Dios. Tú comienzas a ver a tu antiguo amo como un monstruo. Wow, yo estaba en manos de un monstruo. ¿Sabes, mi amigo, por qué tú crees que tú eres libre? El pecador cree que está libre porque Satanás se las ingenia para obrar a través de tus deseos, para que tú quieras seguir pecando y de esa manera mantenerte en tu condenación. Y tú crees que eres libre. Pero ¿qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Nos arrastraba el río como peces muertos. Oh, pero cuando Dios por su palabra abre nuestros ojos, comenzamos a ver al diablo como un monstruo y a rechazar todo lo que él representa. Por primera vez estamos libres de culpa porque sabemos que hemos sido perdonados por medio de la fe en Jesús. Ahora sabemos que pertenecemos al pueblo de los santificados por Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Hay un sentido en el que todo el pueblo de Dios, tú y yo, todo el pueblo de Dios, tenemos la misma comisión que se le dio a Pablo. ¿Qué dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Cómo Pedro describe la iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Óyeme, mi hermano, si Dios abrió tus ojos para que vieras la suprema belleza y el supremo valor de Jesús, es para que ahora lo proclames. Nosotros proclamamos y Dios alumbra corazones. Así funciona. ¿Qué hizo Pablo cuando Cristo le dio una encomienda nueva? De inmediato ponerse en eso, en la misión, versículo 19. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente. Y en los versículos siguientes Pablo hace un breve recuento de su labor, a la vez que conecta su predicación con el Antiguo Testamento. Vean el versículo 22. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Yo no estoy inventando una nueva religión. Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Esto es impresionante porque Pablo acaba de dar un giro a la audiencia, colocando a sus acusadores en el banquillo de los acusados. ¿Se dieron cuenta? Si estos judíos que me están acusando realmente creyeran en sus escrituras, habrían creído en Jesús, porque Él es el centro de todo este libro. Si le creyeran a Moisés, si le creyeran a los profetas, habrían creído en Jesús. Así que realmente el problema de ellos es que son malos judíos. ¿Qué giro más brillante? O sea, Pablo está diciendo: en toda esta sala, el más judío aquí soy yo, porque yo sí creo lo que dice este libro, y precisamente por eso creo en Jesús. Fue una defensa magistral. ¿Cómo reaccionaron sus jueces? Bueno, muy brevemente, esto nos lleva a la última escena del relato.
Dios confronta a los corazones dejando a los poderosos sin excusa. Dios confronta a los corazones dejando a los poderosos sin excusa. Versículo 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Óyeme, con el inconverso uno nunca gana. ¿Ustedes se acuerdan de que acusaron a Pablo en Atenas? De ser un loco ignorante. Y ahora aquí lo están acusando de ser loco por su cultura. Es palo si boga y palo si no boga. Pablo resalta la racionalidad de su mensaje para luego dirigirse directamente al rey. Versículo 25. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey, ahora está apuntando al rey, entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. ¿Saben qué ha pasado aquí? Que el acusado se ha convertido en juez. Él ha puesto a los judíos y a Agripa en el banquillo de los acusados. Agripa conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, a él se le dio la potestad de poner sacerdotes en Jerusalén. Era muy instruido y podía constatar si lo que Pablo decía era cierto, pero en cambio, en su orgullo, y yo espero, mi amigo, que si tú estás aquí en esta mañana, no te dejes atrapar por tu orgullo, como le pasó a Agripa. Para no tener que humillarse, responde con una respuesta ambigua. Versículo 29. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y aquí no sabemos a qué se refiere. El texto es difícil de traducir. Puede ser: por poco me persuades, o puede ser: ¿y tú crees que con tan poco me vas a persuadir? No sabemos, de verdad, yo no sé, por más que lo investigué, no entiendo del todo cuál de las dos opciones son. Lo que sí está claro es que está evadiendo la pregunta. Pero Pablo vuelve a la carga. Versículo 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como soy, a excepción de estas cadenas. Pablo les está diciendo: ustedes no tienen ni idea del privilegio que tengo yo, preso en una cárcel, encadenado. Yo soy más libre que todos ustedes y tengo más gloria a mi disposición. Ojalá ustedes estuvieran en mi posición, excepto por estas cadenas. Fue un mensaje poderoso, pero como pasa muchas veces aquí en la iglesia los domingos, los gobernantes decidieron rechazarlo. Versículo 30. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban, noten esto, hablaban entre ellos. O sea, no quisieron decir nada públicamente, no quisieron meterse en problemas, pero hablando entre ellos decían: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Cualquiera diría: wow, Pablo estaba en manos de hombres muy corruptos. No, lo que demuestra esta historia es que Pablo no estaba en manos del poder de Roma. Pablo estaba en las manos del Dios de la providencia, del Dios de la providencia, que está usando las decisiones de estos hombres para llevar a cabo su plan de enviar a Pablo al corazón del imperio. Hay más cosas aquí, el tiempo se ha ido, pero ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, permítanme compartir dos pensamientos muy breves para que ustedes mediten en ello.
en la cena. En primer lugar, si tú eres creyente, mi hermano, recuerda la obra que el Señor hizo en ti. Recuerda la obra. Tú también estabas ciego. Tú también estabas en tinieblas bajo el dominio de Satanás, ajeno a la bendición del pueblo de Dios. Pero mi hermano, Dios abrió tus ojos. Dios te hizo ver la hermosura de Jesús y te atrajo hacia Él, sí, usando instrumentos humanos que te predicaron el Evangelio. Mi hermano, aprovecha este tiempo para dar gracias al Señor por toda su bondad para contigo, y pídele en oración que te dé la oportunidad de darle a otros de gracia lo que tú recibiste de gracia. Predique el Evangelio. Predique el Evangelio, amparándote en la bendita providencia de Dios, que jamás será frustrada ni por las tramas de los hombres, ni por la misma incredulidad. Nosotros proclamamos el Evangelio y de repente Dios dice en el corazón: sea la luz, y la persona se convierte. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, recuerda que el casi nunca ha salvado a nadie. Por poco me persuades, casi me persuades, si fue eso lo que quiso decir. Mira, mi amigo, déjame decirte una cosa. Ser un casi cristiano es estar completamente condenado. Tú te puedes ahogar en el medio del mar, o te puedes ahogar en la orilla, y te vas a ahogar como quieras. Yo tengo la convicción de que muchos que vienen a la iglesia todos los domingos se van a ahogar en la orilla. Son casi cristianos. Mi amigo, ser casi cristiano es estar completamente condenado. Así que si durante este mensaje sentiste en algún momento que la predicación por poco te persuade, aprópiate de las palabras de Pablo en el versículo 29 y conviértelas en una oración a tu favor. Señor, sea por poco o por mucho, hazme tuyo ahora. Cambia mi incredulidad en arrepentimiento y fe. Muéstrale a mi corazón la gloria y la hermosura de Jesús, de tu Hijo, para que Él sea mi Salvador y para que sea mi tesoro.